100 millones de euros para las entidades locales los próximos 3 años, 20 para 2017, 40 para el 18 y otros 40 para 2019. Asegura el Ejecutivo que se trata de un plan social que servirá para mejorar la calidad de vida de los pueblos. Porque entendemos que es la mejor manera de que se pueda ejecutar de manera efectiva y de dar tiempos y plazos reales a las entidades locales. Y las entidades locales lo saben. Si esto no es un plan y un proyecto social, ya me dirán ustedes qué es lo que es un proyecto o un plan social. Porque yo, si esto no lo es, no entiendo qué es lo que ustedes entienden por un plan social de equilibrio territorial. Un plan de transición, dice el cuatripartito, que reconoce que es insuficiente, pero asegura que mejora lo que hay y corrige desequilibrios territoriales. Es que con este plan se habilitan herramientas para dar un giro a su política en beneficio de grandes núcleos de población y se mira hacia las zonas rurales más deprimidas, de menor tamaño y mayor dispersión geográfica, es decir, con unas condiciones objetivamente peores. Y la realidad, yo creo, es que este Gobierno vuelve a tener en cuenta lo local, olvidado durante años por su Gobierno y por ustedes, y que en lo económico, haciendo una media real de lo que realmente gastaron en los últimos años con sus prórrogas, supone una mejora indudable por muchas ruedas de prensa y escenificaciones que se quieran hacer. Para Euskal Herria Bildu, este plan, como ha dicho la consejera, es un plan transitorio, hasta que se dé ese debate que mencionaba y hasta la aprobación de un nuevo sistema de financiación de las entidades locales. No podíamos estar esperando a que se diera ese debate, había que plantear un plan de inversiones y por eso entendemos que mientras se termine ese debate hay que abordar mantener este plan de inversiones en estos términos. Y entendemos además que es posible, como ya se ha dicho también por algún otro portavoz, que en este nuevo plan dejemos de hablar de transferencias corrientes y transferencias de capital y nos limitemos a transferencias a las entidades locales como sistema de participación en los tributos que cobra el Gobierno de Navarra. Este nuevo sistema, desde luego, deberá de garantizar la suficiencia financiera de las entidades locales para que puedan prestar unos servicios públicos de calidad, siempre desde el principio del respeto a la autonomía municipal. Un plan, sin embargo, muy insuficiente para los grupos de la oposición, que también lo califican de injusto e insolidario. Es una estafa porque para nada cumple las expectativas ni cubre las necesidades reales de nuestras entidades locales. Todos los pueblos de Navarra, de verdad, estaban expectantes para ver qué plan de inversiones proponía este Gobierno, sobre todo por lo que decían cuando ustedes estaban en la oposición. Fondos, fondos, cada vez más fondos, siempre, todo era poco para ustedes. Ahora, ¿qué pueden hacer realidad sus palabras? Resulta que traen el peor plan de inversiones de todos los que se va a aprobar o se han aprobado en este Parlamento. ¿Recuerdan sus palabras? Palabras en las que se pedían, como digo, muchísimos más fondos de los que en ese momento ponían los gobiernos de UPN, fondos que para los partidos que ahora gobiernan, como digo, siempre eran escasos, pero resulta que eran mucho mayores de los que ustedes traen hoy aquí. Lo que ustedes presentan es peor que nunca, peor que nunca. Como decían ustedes mismos, sí es un plan insuficiente y escaso. Yo creo que la actividad parlamentaria del cuatripartito, tengo la impresión que les deja extenuados a la hora de dialogar entre las cuatro fuerzas y les deja agotados para dialogar con el resto de fuerzas políticas, ¿no? El PIL pasó por la Federación Navarra de Municipios y Concejos de aquellas maneras, y digo de aquellas maneras. Sus propios representantes les dijeron que lo aceptaban, pero tapándose los ojos, y ustedes lo saben. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el Gobierno del diálogo no quería traer el proyecto de ley del Parlamento, al Parlamento sin la aprobación de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, y le trasladaron que o le daban el visto bueno o no tendrían plan. No garantiza ni una participación justa ni proporcionada. La oposición también ha criticado que los 4 millones para la banda ancha salgan de este plan de inversión local. Familiares de los detenidos de Alsasua comparecerán en el Parlamento a petición del cuatripartito. Creemos que es muy adecuado que se pueda escuchar la voz de los familiares, el sufrimiento que están padeciendo, que al fin y al cabo la reclamación que ellos traen no es otra que pedir que se celebre un juicio con todas las garantías.
Los 4 grupos que sustentan al Gobierno destacan la manifestación celebrada este sábado en la localidad. Las miles de navarros y navarras que acudieron a mostrar esa solidaridad pues dejó patente, yo creo, cuál es la posición de la sociedad navarra, y desde luego los ciudadanos y ciudadanas de Alsasu pueden sentirse orgullosos del trabajo que hicieron, de ese trabajo digamos de solidaridad, de ese trabajo de poner de manifiesto cuál es lo que se está haciendo en ese pueblo, independientemente de que también, y eso era importante, se planteara pues, digamos, el desacuerdo sobre el despropósito político y jurídico. El importante éxito, masivo éxito de la manifestación del sábado en Alsasua, con el lema Alsasu, a favor de la paz, de la convivencia en el pueblo, en la zona, un absoluto despropósito jurídico que se califiquen como actos de terrorismo, en fin, esos hechos. Pero los grupos de la oposición critican la presencia del Ejecutivo Foral y de la Presidenta del Parlamento. No parece muy lógico que el Gobierno de Navarra, en una situación en la que se produce una agresión, pues al final lo que esté es en el lado de los que agreden, ¿no? De los agresores y no de los agredidos. Y en este caso, que el Gobierno de Navarra esté pidiendo la libertad para los agresores en una agresión, pues evidentemente yo creo que no hay más que hablar. Si es que es ver los hechos y que cada uno juzgue. Creemos en la separación de poderes. Nosotros pertenecemos al ámbito político y el ámbito político no se puede mezclar con el ámbito judicial. Cada uno tiene que ser independiente y respetamos el ámbito judicial. Y nos parece que una institución como es Gobierno de Navarra debiera mantenerse al margen de las decisiones judiciales. En una clara violación del Estado de Derecho y en la que participó el Gobierno de Navarra y participó la presidencia de este Parlamento. Porque consideramos que no solo es saltarse a la torera el Estado de Derecho, sino que es también hacer un uso partidista de las instituciones navarras. En Geroa Bai estamos convencidos que la mayoría de la sociedad navarra entiende que los actos acontecidos aquella noche madrugada en Alsasu son condenables, son susceptibles de ser juzgados, pero que no constituyen delito de terrorismo. Y por lo tanto, creemos que lo que tiene que hacer un gobierno es estar con la mayoría de su ciudadanía. Sus hijos son 2 de los detenidos tras la agresión a 2 guardias civiles y sus parejas en Alsasua. En el Parlamento han dicho sentirse indefensas, desamparadas y abrumadas por lo sucedido, igual que el resto de los familiares. Si tanto su voluntad como la nuestra es que estén en casa, que estén estudiando, que sigan forjándose un futuro y ganándose la vida, ¿a dónde se van a ir nuestros hijos? Lo decimos alto y claro. No hay ningún tipo de riesgo de fuga. Han pedido a los grupos parlamentarios que les ayuden a tener voz y llegar a los estamentos que sean oportunos. Quieren que el caso regrese a Navarra y salga de la Audiencia Nacional, donde se han calificado los hechos como delito de terrorismo. Apelamos a todos los grupos con representación parlamentaria a que actúen con responsabilidad a la hora de realizar declaraciones que puedan vulnerar la presunción de inocencia de nuestros hijos. Declaraciones, además, que en algunos momentos nos están generando mucho daño. Su comparecencia en el Parlamento ha sido a petición del cuatripartito. No podemos compartir la respuesta desproporcionada que se quiere dar a esto, que esto se tiene que juzgar e instruir en Pamplona y no en la Audiencia Nacional, que las detenciones y las medidas cautelares no tienen razón de ser. Que para superar esta injusticia el primer paso claramente debe ser, también como ustedes han dicho, que esos jóvenes sean inmediatamente puestos en libertad. Un mínimo de cordura a esta situación que están viviendo las familias y el pueblo de Alsasua. Y que en lugar de precipitarnos en nuestros juicios, de denunciar las causas, en lugar de precipitarnos en nuestros juicios, lo que tenemos que hacer es denunciar las causas que generan este sufrimiento, vengan de donde vengan, y que se cometan frente a quienes se cometan. Estamos en desacuerdo con estas detenciones, estas medidas cautelares practicadas, estamos en desacuerdo con el encarcelamiento de estos jóvenes, porque bajo nuestro punto de vista no hay causa, ¿no?, para esta prisión provisional. Insisto, incurriríamos en un grave error si nos sintiésemos llamados a utilizar nuestra representación para suplantar o enmendar las resoluciones de jueces o tribunales, que las debemos acatar y respetar. Y lo que ha hecho el Gobierno de Navarra no ha sido compatible con el respeto
a las resoluciones judiciales. Creo que no ha habido tanta responsabilidad aquí por parte de algunos partidos políticos y sí creo que ha habido un sobredimensionamiento. Ha habido un sobredimensionamiento público de lo que ha pasado y eso se está afectando de manera mucho más grave. Para que un pueblo se entienda que es libre y que se vive allí con libertad, lo primero que tiene es que impedir que acusaciones a medios de comunicación y a periodistas porque piensan diferente estén señalados con el dedo. Eso es lo primero que deberían ustedes impedir para que todos nos creamos de que allí se vive con libertad. Llega ya nuestra entrevista de cada semana y en los próximos minutos, en esta ocasión, vamos a charlar con el parlamentario de Podemos, Rubén Velasco. Señor Velasco, gracias de antemano por acompañarnos en nuestro programa. Gracias a vosotros, buenas tardes. Bueno, pues por delante, pendiente la aprobación de la ley más importante que se aprueba en un Parlamento, la ley del proyecto de presupuestos. Por delante, la negociación y el debate de las enmiendas parciales. ¿Por qué diría usted que estos son unos buenos presupuestos para el año que viene? Bueno, no sé si diría tanto como unos buenos presupuestos, pero sí que es verdad que se va mejorando lo que había antes y creo que son buenos en la medida en la que están incidiendo en lo que son derechos sociales. Se centra casi todo ahí, el grueso de la cuantía del presupuesto. Consideramos que todavía no son los presupuestos que Podemos le gustaría, en el sentido de que apostamos más por políticas que tengan más en cuenta, por ejemplo, la lucha contra el fraude fiscal, si bien este año se han aprobado enmiendas que van a incidir en la lucha contra el fraude fiscal, a la que nosotros también le damos mucha importancia. En ese sentido, los 4 grupos que sustentan al Ejecutivo incidían en que estos presupuestos sobre todo van en la senda del cumplimiento del acuerdo programático, ¿no? Por eso los han defendido en bloque. Sí, es cierto. Para nosotros es la hoja de ruta que tenemos que seguir y por la que nos guiamos a la hora de elaborar las partidas y las líneas donde queremos incidir y dar más importancia, y en ese sentido sí es así. En ese sentido, ¿están satisfechos con el cumplimiento que se está haciendo del acuerdo programático hasta el momento? Por ahora sí, a nosotros nos gustaría que fuese un poco más rápido, pero entendemos que todo está sujeto, como cada vez que se elaboran unos presupuestos, a las disponibilidades presupuestarias. Entonces, al final, si quieres dar más importancia a una cosa, la tienes que quitar de otro lado, y entonces es difícil. De todas maneras, ponemos en valor el esfuerzo que supone que 4 fuerzas políticas distintas consensúen determinadas líneas y determinadas actuaciones. Eso nos parece muy importante. A este respecto, 2 grupos de la oposición, UPN y Partido Popular, presentaron una enmienda a la totalidad que ya fue rechazada, pero el Partido Socialista de Navarra ha presentado diferentes enmiendas parciales y hacía un llamamiento aquí en esta Cámara, tanto al Ejecutivo pues, como a los miembros del cuatripartito, de que se puedan consensuar, ¿no? De que haya diálogo y de que se les acepten algunas de esas enmiendas para que ellos pudieran aprobar ese proyecto de presupuestos. No sé cómo ven en este sentido esa posibilidad de diálogo para llegar a acuerdos con el PSN. Sí, bueno, diálogo tenemos con todos. Lo que pasa es que, por ejemplo, UPN y PP están en una oposición destructiva, con unas líneas muy marcadas, en lo identitario, y el PSN pues quiere dialogar y quiere sumarse y hacer una oposición, sí, pero constructiva. En ese sentido, pues vemos lógico que determinadas propuestas las quiera apoyar y en otras enmendarlas para hacerlas mejores, a su parecer. Eso es positivo. Una de las críticas que hacían desde UPN o Partido Popular era la parte de la aportación de Navarra al Estado, que está todavía por cerrar definitivamente. Decía que el Ejecutivo quizás ha sido optimista en ese sentido, porque no se sabe cómo quedará definitivamente. ¿Cómo espera que vayan las negociaciones en este sentido con el Ejecutivo Central? Bueno, yo creo que la Hacienda Foral, por lo que nos trasladó, hizo un estudio muy riguroso de todas las partidas, o sea, todos los puntos del convenio. Entendieron que fueron conservadores en su cálculo, pero sí que es verdad que la aportación que ellos entendían que había que dar al Estado es menor de la que se venía dando hasta ahora, que son 600 y pico millones, que es mucho dinero. Y nosotros, por lo que hemos podido ver, creemos que el Gobierno de Navarra pues, lo está haciendo bien. Luego veremos cómo queda la cosa, teniendo en cuenta que no deja de ser lo del convenio una cosa un poco política, aparte de técnica, también tiene una parte política, y entendemos
que sería conveniente que se llegase a un acuerdo porque ya tenía que haberse dado hace 2 años. ¿Espera en ese sentido un buen entendimiento entre ambas partes? Esperemos que el nuevo gobierno del Estado, aunque sigue siendo el anterior, como dijeron que tenían más visión dialogante, pues ejerzan esa visión dialogante y se sienten y estén por cerrar un acuerdo lo antes posible, porque es fundamental para Navarra. En ese sentido, hablando de diálogo, la vicepresidenta del Gobierno decía esta misma semana en el Congreso que el Ejecutivo Central se veía dispuesto a reanalizar un poco los recursos que se han hecho por parte del Estado Central a varias leyes navarras. No sé si lo ven como un paso adelante, ¿se lo creen o no? No sabemos si es un gesto o no, pero en todo caso bienvenido sea. El problema no es que el Gobierno utilice el tribunal, entre comillas, utilizar el Tribunal Constitucional para cuestionar determinadas políticas que se hacen en comunidades autónomas que no son de su línea política. No sería el problema, pero cuando son 17 leyes las recurridas, entonces ya eso es preocupante, porque dices, bueno, 1 o 2, pues seguramente hay algún apartado que no quedan claras las competencias y tiene que dictaminar el Tribunal Constitucional. Lo malo es que cuando son 17 uno puede pensar que el Tribunal Constitucional está para otra cosa, entonces es difícil creer en la separación de poderes. En ese sentido, si Soraya Sáez de Santa María ha hecho esas afirmaciones, pues estamos por la labor, sí, nos parece positivo. Habla de la separación de poderes, algo de lo que ha acusado precisamente los miembros de la oposición, UPN, Partido Popular y PSN, al Ejecutivo Foral en el tema de las detenciones de Alsasua, al posicionarse considerando que las detenciones habían sido excesivas y que no se trata de delito de terrorismo. ¿Cómo valora usted esta cuestión? Bueno, desde luego en Podemos Aldugu no cuestionamos la actuación judicial. Lo que sí entendemos que la calificación como delito de terrorismo de los incidentes de Alsasua, con todo lo grave que son, no creemos que sean merecedoras del título de terrorismo, básicamente. ¿Van a celebrar ustedes el Día de Navarra precisamente en esta localidad, en Alsasua? Sí. No sé qué esperan encontrarse allí con todo lo que está sucediendo en la localidad. Bueno, queremos hacer una reunión de lo que son los círculos, una fiesta, pero también lo vamos a hacer abierta. Queremos que la gente de Alsasua, si quiere participar, pues tiene las puertas abiertas para celebrar con nosotros lo que para nosotros es un día importante, por cuanto queremos dinamizar dentro del proceso de Vista Alegre, que ya está al caer, Vista Alegre 2, queremos dinamizar y dar más peso político a los círculos. Y nos parecía un sitio simbólico muy adecuado Alsasua. Todo esto en un momento en el que, han pasado unos días desde que una parlamentaria de Podemos presentase su dimisión. Está a punto de tomar cargo la nueva parlamentaria de su partido, Fanny Carrillo. No sé en este sentido si todo esto está afectando de alguna manera al grupo parlamentario. ¿Cómo están gestionando esta situación? Pues la verdad es que con todo lo que nos viene en el día a día, no tenemos, al menos yo, no tengo tiempo para ponerme a pensar en todo lo que ha sucedido o deja de suceder, porque te supera la realidad, el tener que hacer frente a todas las comisiones, todos los plenos. Entonces, con el tema de Fátima, pues efectivamente era una compañera de la que agradecemos mucho su trabajo, tomó esa decisión y es de respetar, y ahora pues a recibir con los brazos abiertos a nuestra compañera del Consejo Ciudadano, a Fanny Carrillo. Una semana en la que también se ha aprobado el plan de inversiones locales, que ha sido cuestionado también por algunos grupos políticos. ¿Por qué es un buen plan? Pues ¿Por qué era necesario este plan? Sí, bueno, era necesario porque el anterior estaba prorrogado sine die y llevaba muchísimos años en los que, a pesar de tener una cuantía inicial muy considerable, se ejecutaba muy poco. Bien es verdad que también pasó por todo lo que es el tema de la crisis, y entonces no todos los municipios pues podían hacer obras. Creemos que, aunque la cuantía siempre es susceptible de considerarla escasa en el sentido de que sería mejor que hubiese más dinero, pero creemos que es un proyecto realista y ajustado a la realidad socioeconómica. Pensamos que va a ser muy útil para que los municipios puedan desarrollar las infraestructuras que consideren prioritarias, porque uno de los apartados que incluye el plan es un apartado de libre determinación, para que los municipios decidan priorizar las obras más importantes para ellos.
¿Espera que la delegada del Gobierno, Carmen Alba, finalmente comparezca en el Congreso de los Diputados, que es una de las peticiones que han hecho los 4 miembros que sustentan al Ejecutivo, para dar explicaciones por la muerte de un ciudadano senegalés en dependencias policiales? Sí, ¿confían en que comparezca? La verdad es que no, porque por lo menos aquí, no sé, en el Congreso de los Diputados o en el Senado, porque esta misma mañana leía que Iñaki Bernal, el senador de Unidos Podemos, había solicitado la comparecencia de Carmen Alba, de la delegada del Gobierno. Sí que es verdad que aquí a nivel parlamentario el cuatripartito solicitamos la presencia también de Carmen Alba, porque nos parecen escasas las explicaciones que se dieron. Este es un hecho muy grave, lo que sucedió. No deja de ser la muerte de una persona que está custodiada por la policía, y la policía tiene la obligación de velar por la integridad física y moral de las personas detenidas, y ahí no sabemos si hubo un caso de negligencia profesional o no, pero en todo caso sí que las explicaciones, cuanto mayores sean, mejor. También esta semana se ha vuelto a hablar del TAP y del Canal de Navarra. No sé, en este sentido, desde su grupo parlamentario, ¿qué esperan de estas dos infraestructuras? ¿Veremos construirse el tren de alta velocidad? Es un tema en el que hay divergencia de opiniones en el cuatripartito. Bueno, una cosa que quiero dejar clara, y esto sí que hemos tratado muchas veces del TAP, si el TAP no se lleva adelante, no va a ser porque determinados grupos que sustentan al Gobierno sean favorables o no a esa infraestructura. Depende del Gobierno estatal, porque es el que tiene la llave pues, para que esto tire para adelante o no. Sí que es una infraestructura que a nosotros no nos gusta por un tema de coste de oportunidad, es decir, lo que destinas a una cosa no lo puedes destinar a otra, y creemos que hay cosas más importantes ahora que una infraestructura elitista como es el TAP. Creemos que el Gobierno adeuda 45 millones a Navarra, creemos que hay un convenio económico firmado con el Estado que es lesivo para los intereses de Navarra, en el sentido de que si Navarra ahora decidiese no continuar con esa obra, ya habría perdido 5 millones de euros en intereses del convenio, porque Navarra, digamos que adelanta el dinero por las obras y el Estado lo puede reembolsar a 2 años, y eso genera unos intereses que tiene que hacer frente a Navarra. Es un convenio que en ese sentido está mejor de la Comunidad Autónoma Vasca. Y lo que sí que apostamos es por el ferrocarril, y sí que nos gustaría, y en eso está el señor Ayerdi, el consejero de Desarrollo Económico, y nos parece bien, que intente negociar un convenio de toda la línea, que vaya de Zaragoza a lo que es la conexión con la Y vasca. Y con el tema del canal, pues bueno, lo han hecho. Lo que no nos gusta, sobre todo UPN, no es que defienda la infraestructura del canal, sino que lo intente utilizar como un elemento de confrontación, de brecha territorial entre lo que es la ribera y la zona norte o Pamplona. Eso no nos gusta. De todas maneras, está al caer un estudio que está elaborando el Departamento de Desarrollo Rural para estudiar las necesidades, las demandas de agua en la ribera. Y a partir de ese estudio, con datos técnicos, se verá cuál es la mejor alternativa posible para hacer frente al problema de calidad de agua que hay, sobre todo de calidad de agua que hay en la ribera. Y hablaremos entonces de si es necesario el canal o no, pero parece lo fundamental es, primero, pensar qué es lo que hay, y a partir de ahí diseña la infraestructura. La concepción de UPN es la contraria. Primero quieren la infraestructura y luego buscar clientes. Es una política de la oferta, y eso no nos gusta. Rubén Velasco, parlamentario de Podemos a Lugo, gracias por habernos acompañado estos minutos. Muchas gracias.